te quiero agradecer que en vez de, porque esto de Venezuela y de Irán nos lo suelen preguntar prácticamente en el minuto 1 y que tú hayas tenido la diferencia de preguntárnoslo al final de la entrevista. Entonces eso es un error, creo. Muy bien, pues ya está. No sé si te he contestado todo lo que quería. Demasiado. Sí. El punto del Che Guevara. Claro. Y el Che Guevara, no me contar. Vale, pues me he quedado bloqueado. Bueno, yo creo que la ley de memoria histórica en otros países, lo que se plantea es esto que dice el preámbulo de la ley del 2007, lo tienen todos los países, porque yo creo que tenemos que saber qué es lo que nos ha pasado en nuestra vida, cuál ha sido nuestra identidad como españoles, y esto lo tienen muy claro, por ejemplo, los alemanes y los franceses, de los dos lados, diríamos, o de que sufrieron. Pero en España teníamos que haberlo hecho, yo creo, cuando hicimos la transición, o sea, en el año 78, 79. Pero en aquel momento la reivindicación que había de la sociedad, de los que podemos decir que habían perdido en su día la guerra o que habíamos estado luchando contra la dictadura, no era una reivindicación. Realmente la reivindicación en aquel momento era libertad, amnistía y democracia y estatutos de autonomía, era como el eslogan, ¿no? No debería llamarse ley de memoria histórica, sino ley de la barbarie histórica. En segundo lugar, de lo que se trata es de borrar la historia y ocultar los hechos que los que promueven la ley no les beneficia ni les conviene, y en tercer lugar manipular esos hechos hasta el punto de no ser reconocida la historia que ellos cuentan. Un cambio tan brusco de un ayuntamiento del PP de derechas que llevaba 20 y tantos años en el ayuntamiento a llegar un equipo nuevo de gente nueva que no ha tenido trabajo directo dentro del ayuntamiento, el implantarse y el trabajar me consta que les está siendo muy difícil, con lo cual determinados problemas que se están teniendo puntualmente ahora mismo con el Ayuntamiento de Madrid creo que llegan a la solución y que no van más allá de que es un equipo de gobierno nuevo que tiene que terminar de ubicarse y encontrar el espacio en el que poder trabajar. Soy miembro del Consejo Ciudadano de Madrid, de Podemos, y pues muy ilusionado de formar parte de este proyecto político que ha transformado los marcos políticos que venían funcionando con un formato bipartidista desde 1970. Como capital de España, Madrid es la principal ciudad donde se puede apreciar la nueva coyuntura sociopolítica del país. He entrevistado a 4 personas relevantes dentro del entramado sociopolítico madrileño con el objetivo de ver si el cambio experimentado es positivo, negativo o más de lo mismo para esta ciudad, que como el resto del estado parece bastante crispada. Yo no estoy nombrada casi por la prensa, bueno, dicho por la alcaldesa pero yo quiero un decreto que figure cuáles son nuestras funciones, que creo que están claras. Luego la aportación de Manuela Carmena ha sido importantísima en la medida de que es una personalidad que tiene una pedagogía, pero también tiene, digamos, un elemento, ¿no?, de ejemplaridad que cientos de miles de madrileños estaban esperando, como se pudo comprobar con los resultados. Insisto, para mí ahora Madrid es un hijo con padre y con madre. Nada más que el municipio de Madrid, o sea que a mí no me corresponde, que siempre me lo pregunta, el Valle de los Caídos, Paracuellos, eso es de la Comunidad de Madrid, en donde han presentado un proyecto de ley que fue el otro día aprobado. El problema es que hay quienes lo quieren usar como arma política. Yo pediría que no lo usemos como arma política, ni por el sectarismo de algunos
que podemos decir que son de izquierdas, y desde luego ni por el sectarismo de aquellos que son de derechas. El ir, rescatando del anonimato a unos cuantos falangistas que tengan su nombre en el callejero de Madrid. La ley no justificaría que cambiaran ninguna de las calles, y si justifica una sola calle su cambio, habría que cambiar todas las calles de la izquierda, porque el guerra civilismo y el que causa el alzamiento obviamente es la izquierda, es el Partido Socialista, es los separatistas, izquierda republicana, y en definitiva los que desde el año 34 vienen llevando a España un proceso revolucionario evidente y falsifican las actas en febrero del 36. Creo que la Ley de Memoria Histórica tipifica muy bien lo que es exaltación de hechos relacionados con la guerra civil y con el alzamiento militar, y por lo tanto, en lo que a mí respecta, creo que lo que será además es aplicar la Ley de Memoria Histórica, y si está una persona como Paquita Sauquillo Sauquillo al frente de esta labor, estoy convencido de que sí será. La ley resulta evidente que es un propósito de odio, de resentimiento, es una ley de ingeniería social perfectamente diseñada, y no por una mente privilegiada como la de Zapatero, porque no tiene ni de inteligencia ni de mente privilegio alguno, sino por alguien que sí ha diseñado desde la transición los efectos perniciosos que pueden acarrear en la sociedad si desde su inicio se miente, se manipula y se tergiversa no solo la historia, sino la realidad. La situación ya no es así, y realmente no creo que la sociedad llegue a decir es que quiero que haya un mandamás que decida por mí y saque adelante lo que él quiera sin contar absolutamente para nada conmigo. Creo que eso es muy difícil que vuelva. Estoy hablando de una dictadura o un dictador, aunque solamente sea con una mayoría absoluta y un líder todopoderoso gallego que diga las cosas que hay que hacer y se hagan. Lo único que denota es la ausencia de una democracia rigurosa, seria y consolidada, y el resentimiento, el odio y el complejo que tiene la izquierda por no haber derrotado a Franco ni en la guerra ni en la paz. El bando que se llamó de los vencedores sí le han reconocido la memoria. Hay calles todavía, y hubo muchas más cuando llegó el Ayuntamiento Democrático, llegó Tierno Galván, que tuvieron que quitar calles. Ese bando se reconocía como héroes, o por lo menos se les ponía nombres e insignias a los que habían ganado la guerra. Los otros no existían. Entonces el problema está en que no es que esta Ley de Memoria Histórica, esta Ley de Memoria Histórica lo que pretende es recuperar, reconocer, y no revanchismo, sino recuperar y reconocer a aquellos que se ha querido olvidar. Madrid ha sido una ciudad que ha sufrido mucho durante la guerra, porque se comenzó y se acabó aquí, y por otro lado durante la dictadura. Lo que ignora esta señora, o no quiere decir, es que el alzamiento no fue en Madrid, sino en Melilla, y se extendió a parte de España. He de apuntar que, aunque nadie las cite, hubo 3 guerras civiles antes del 36, las guerras carlistas. El final de la última guerra civil española contemporánea fue por la caída de Cataluña debido a la guerra civil interna entre la CNT y el POM, y por el golpe de Estado republicano del 5 de marzo del 39, dado por el coronel Casado, que derrocó a Negrín y formó el Consejo Nacional de Defensa, y se enzarzaron, como no, en otra guerra civil entre republicanos. Con ello vino la rendición de Madrid, que no fue tomada, sino entregada por los republicanos contrarios a Negrín. También cabe recordar que el advenimiento de la Segunda República fue un golpe de Estado sin alzamiento militar, pues no hubo elecciones a Cortes que legitimaran al gobierno, que fue tomado a la fuerza.
Esta parte de la memoria de España, esta guerra civil perpetua entre las supuestas víctimas, ¿cuándo será debatida? Ya sabemos que las bicolores, muchas personas las asociamos a una bandera que sustituyó por la fuerza de las armas a la bandera legítima de la Tercera República. Sustituyó por la fuerza de las armas a la bandera legítima de la Tercera República. Mi generación, cuando estudiamos la historia, nos parábamos prácticamente en el siglo XIX. El siglo XX no existía en la época mía. Y ahora las generaciones jóvenes no saben qué pasó en el siglo XX y no saben nada de la historia. Ya en el 2007, y yo creo que terminó inmediatamente, a los 2 meses prácticamente acabó la legislatura, y el gobierno siguiente que llegó, que fue de José María Aznar, está claro que eso no lo aplicó. En el 2007, y yo creo que terminó inmediatamente, a los 2 meses prácticamente acabó la legislatura, y el gobierno siguiente que llegó, que fue de José María Aznar, está claro que eso no lo aplicó. Calles de personas que han usado la violencia y que han ocasionado pues la sublevación que hubo durante la guerra. Estas personas no pueden estar porque están hiriendo los sentimientos de otras personas que sufrieron esa violencia. La sublevación que hubo durante la guerra. Hay que reconocer qué es lo que pasó, qué pasó en este país a partir de qué es lo que pasó, qué pasó en este país, qué pasó en este país. Que yo sepa, Paca Sauquillo no era historiadora. No sé si ha hecho un curso acelerado de historia. Después de la guerra hubo más muertos que durante la guerra. Y hubo más diríamos revanchismo, de unos que habían ganado frente a otros. Según datos fidedignos de la Historia General de España, publicado por Planeta, y muchos catedráticos de historia española, los militares españoles de ambos bandos muertos en la última guerra civil fueron 120.000. Los extranjeros 25.500 y los civiles muertos en acción bélica 15.000. Los asesinados por la represión en ambos bandos suman 107.500 personas. Es decir, un total de 268.000 fallecidos. Los asesinados por la represión franquista fueron 23.000 más 1.500 asesinados por los maquis y 2.500 maquis asesinados. Total 27.000 víctimas. Si Paca Sauquillo incluye las muertes naturales y el resto de índoles no políticas desde 1939 a 1975, claro que hubo más víctimas después de la guerra, y me temo que las sigue habiendo hoy en día. Y existió también el acontecimiento del año 77 de las ejecuciones de los abogados laboralistas de Atocha, si bien es verdad que ellos tienen un monumento en la plaza de Benavente. El monumento de los abogados de Atocha no está en la plaza de Benavente, sino en la plaza de Antón Martín. Parece mentira que una afectada directa como ella no lo sepa. Habla de ejecuciones de los abogados de Atocha. Mentira. Las ejecuciones son ajusticiamientos que ejerce la justicia penal de un país a los reos condenados a pena de muerte. ¿Cómo se puede hablar de este hecho atroz, ya fuera del franquismo, como ejecución? Los crímenes de Atocha fueron un vil y cobarde asesinato de 5 personas desarmadas, enmarcado en un entorno de confrontación ideológica entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y en este trágico episodio con la lucha sindical de unos y otros como detonante. Ojo, no de justificación, sino causa del atroz crimen por el cual fueron condenados 2 de los asesinos. Por desgracia, uno escapó de la justicia. Aún así, ¿por qué tienen monumento y se les pagó indemnizaciones estatales multimillonarias a sus familiares?
¿Acaso los muertos en accidentes, homicidios, etcétera, valen menos que los abogados de Atocha? Dentro de esta guerra sucia de la segunda mitad de los 70 hubo crímenes y agresiones por ambos bandos, aunque más víctimas de izquierdas. Ya se encargaría ETA de nivelar y superar con creces esta atrocidad, con el agravante de asesinar a cientos de ciudadanos inocentes. Todavía se espera alguna condena a ETA o al resto de asesinos de izquierdas por parte de la extrema izquierda española actual. El comunismo es una religión y es una verdad revelada por Marx y aplicada por Lenin, y que lo llevan como en fin, no tienen mandamientos, pero también tienen todos los mandamientos en cómo captar la conciencia de las personas, cómo darse esa autoridad moral. Su catecismo, ya sabes que es la permanente revolución, el dominio de la capacidad intelectual y la inteligencia emocional del pueblo. Se le arruina moralmente, luego se le arruina materialmente, y luego ya ese pueblo poco tiene que hacer, excepto esperar que el perro le dirija por el rebaño adecuado. Sí se puede, 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 sí se puede. La Iglesia tenía que plantearse que una de las bienaventuranzas es enterrar a los muertos. Toda la gente tiene derecho a saber a dónde están. Entonces, a mí me parece que este enfrentamiento lo han usado también como arma política, y yo creo que hay que intentar pues hacer una memoria histórica lo más objetivamente posible. Bueno, soy miembro diría que antes, de la fundación de Podemos. Ya era de Podemos, en el sentido que es un proyecto político que he visto nacer, desarrollarse, incluso primero como un programa de televisión que nació en Teleca, que se llamaba de memoria histórica exclusivamente. Pues yo lo que me gustaría que se haga, y lo que estoy intentando es que se cumpla la ley de memoria histórica exclusivamente. Eso puede llevar además nuevamente al enfrentamiento entre los españoles, porque nadie puede olvidar que la mitad de los españoles al menos se rebeló contra lo que era la tiranía de la Segunda República y el comunismo y el anarquismo, que era lo que se vivía en aquella época. Sobre el tema de manifestaciones, la Junta Municipal de Vallecas no da los permisos ni apoya manifestaciones, ni autoriza. Pues ahí el apoyo que te da el ver que toda esta gente del barrio, todos los amigos, todos los familiares y la gente que conoces a lo largo de tu vida se vuelque y se preocupe, pues te motiva más. No es casual el recorrido que va desde el Rayo Vallecano hasta la Junta Municipal de Vallecas. Así que todo vaya con normalidad hasta la Junta Municipal del Distrito. Bucaneros coge toda esta plataforma que es el fútbol, los estadios, y lo utiliza para llegar al máximo de gente posible. La gente joven, por ejemplo, en Vallecas, acude al fútbol. Salgo de aquí, pues muchos saben que soy de Vallecas, y yo considero que este es un barrio bastante querido, precisamente porque muchas veces se reproduce aquí la lucha de David contra Goliat. Obreros somos, obreros seremos, y a nuestro radio siempre animaremos. La imagen que tenemos en Vallecas es la que tenemos, y yo creo que es de un barrio, efectivamente, un barrio obrero, un barrio de izquierdas y un barrio querido.
Que ha sucedido aquí en los alrededores del estadio Teresa Rivero, lamentar graves incidentes entre los aficionados más radicales del Rayo Vallecano y los cuerpos de seguridad del Estado, incluso con un coche de la policía quemado, lo que ha obligado a aficionados que venían a disfrutar de lo que tenía que ser una fiesta, que obviamente se han vuelto involucrados sin venir a cuento, pues en la mitad de una batalla campal donde algún que otro detenido, pero como te me comentaba, imágenes muy lamentables. Dices que llevas 8 años en Vallecas, yo llevo 60, y me estás descubriendo una realidad de Vallecas que desconozco por completo. No sé si será el mismo Vallecas en el que habitamos tú y yo. Soy miembro de Podemos y, consecuencia de esa adscripción, pues formo parte de este espacio compartido entre diferentes espacios políticos, ciudadanos, vecinales, y yo estoy, porque salí elegido en unas elecciones primarias, donde puedo participar de manera abierta al conjunto de la ciudadanía, a propuesta de Podemos. Desde que gobierna Podemos se han multiplicado los salones de juego, con los problemas sociales que conllevan ludopatía, degradación del entorno, violencia y empobrecimiento cultural. En Vallecas ya hay más de 30, 9 de los cuales rodean a la Junta de Distrito, creando una mini Las Vegas en 500 metros cuadrados. Le enseño el plano al responsable de ello y máximo responsable de la Junta de Distrito de las mini Las Vegas, y esto es lo que opina. Mira, lamentablemente las concesiones y licencias ya no se dan a la Junta de Distrito. El señor Gallardón las privatizó y lo da a una agencia, la agencia El Agla, que está gestionado por empresas privadas. Es uno de los retos que tiene el nuevo gobierno municipal, que es recuperar ese tipo de competencias y descentralizarlas hacia las juntas de distrito, que son las que mejor conocen la situación y la realidad de los barrios. Este señor miente o ignora que la entidad privada ECLU, entidad de control de licencias urbanísticas que introdujo Gallardón, es la que empieza con la gestión de licencias urbanísticas de actividades como los salones de juego y recoge toda la documentación exigida. Pero es el Ayuntamiento de Madrid, a través de su organismo público AGLA, la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, eso que según este señor es una entidad privada y de nombre impronunciable. Y lo da una agencia, la agencia LAGLA, que está gestionado por empresas privadas. Es precisamente la entidad pública AGLA quien inspecciona los locales propuestos y da el visto bueno para la apertura del salón, cuya licencia final, una vez cumplidos los requisitos del Ayuntamiento de Madrid, la otorga la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, que depende de la Consejería de Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. O sea que la Comunidad de Madrid y su Ayuntamiento sí tienen una vinculación muy directa con la apertura de salones de juego. No es una cuestión de entidades privadas. La situación en cuanto a limpieza en Vallecas es manifiestamente mejorable. De hecho, la estamos mejorando y bastante. Vallecas era el distrito más sucio. Hemos puesto en marcha iniciativas que nos ha sacado de la cola del ranking de los distritos más sucios. Tras un año de gobierno de Podemos, este es el aspecto de las calles de Vallecas, cada vez más sucias y con vecinos, inmigrantes en su mayoría, que han convertido el barrio en la pocilga que es. Y estas son las medidas que han puesto en práctica para evitar que seamos un lugar hediondo e insalubre. Es verdad eso de que el barrio más limpio es el que menos ensucia, ¿no? Pero por eso estamos haciendo campaña de concienciación y estamos también concienciando, sancionando. Es decir, que los ciudadanos tienen que saber que no sale gratis el comportarse incívicamente, al menos en Vallecas. Podemos defiende y financia este tipo de inmigración y de ciudadanos españoles como los ocupas, y a su vez dice adoptar medidas disciplinarias propias de regímenes autoritarios. Y estamos también concienciando, sancionando. Medidas que, por supuesto, no se llevan a cabo
porque sencillamente no se aplican. El surgimiento de Podemos es el detonante de que estamos en una democracia enferma. Relaciones hay, porque las tiene que ver con todas las administraciones, y siempre ha habido el mismo tono de interacción entre el colectivo y las administraciones, puesto que formamos parte del ayuntamiento y tenemos que trabajar y colaborar con ellos. De hecho, el colectivo organiza todos los años junto con la Federación Estatal la manifestación del orgullo en el mes de julio, con lo cual la relación es muy intensa y bastante importante. Pablo Iglesias bailando la conga. Realmente es que no es algo que a mí me competa, y yo creo que como colectivo pues se criticará en su momento lo que se tenga que criticar, que pues es nuestro trabajo, y además es lo que le hemos dicho siempre a todos los partidos políticos. No sé qué grado de implicación tiene Podemos, no soy de Podemos, no puedo explicarte el grado de implicación que tienen financieramente con esos regímenes. A fin de cuentas tendría que ser su propia conciencia la que evaluase si para ellos políticamente es admisible el asistir a una manifestación que reivindica principalmente las libertades y los derechos, con recibir financiación de regímenes que no fomentan las libertades ni los derechos civiles. Pero eso yo no estoy en Podemos, no soy quien para decidirlo. Tendrán que mentalizarse ellos de si es una ética que consideran oportuna o no. Cogán va de la mano y hasta baila con Podemos, cuando está demostrada la vinculación de este partido con regímenes políticos machistas y homófobos como Venezuela y atroces como Irán, que ejecuta a los homosexuales y lapida a las mujeres por considerarlas adúlteras. También está demostrada su financiación por parte de estos estados fascistas. ¿Cómo puede un colectivo hacer la vista gorda ante esto? ¿Cómo pueden ser así? Colaborar y no criticar a los que cometen semejantes crímenes contra la humanidad, y en este caso contra su colectivo al que dicen defender. Con ello, sus reivindicaciones pierden todo el rigor y quedan retratados como unos viles interesados inmorales que no merecen el más mínimo respeto como representantes de un colectivo. Ese es el final del proyecto de bolchevización, de cubanización o de venezolización sería, o de chavismo en España. Y eso es lo que ahora Izquierda Unida, que lleva años empeñado, pues lo ha cogido Podemos con más fuerza, y ciertos intelectuales, entre comillas, de izquierdas lo ven como posible para que el pueblo español sea fácilmente domesticable. No se pretende con la ley de memoria histórica en ningún país juzgar las ideologías, pero lo que sí que se pretende es clarificar en algunos personajes que están reconocidos públicamente que hacen daño a los demás que no puedan estar. Clarificar en algunos personajes que están reconocidos públicamente que hacen daño a los demás que no puedan estar. Exactamente igual están contaminadas la transición, está contaminada la jefatura del Estado y toda la derecha, que automáticamente es y será estigmatizada como franquista. Por definición, ya sabes que la memoria es subjetiva y la historia es objetivo y objetivable, son hechos. Por lo tanto, los hechos son tozudos y la verdad es cierto que es lo único que nos hace libres. A ellos los hechos les molestan, como es obvio y resulta evidente, y lo que quieren y tienen que hacer es manipular esos hechos. Quiero buscar, y se lo he dicho así a Esperanza Aguirre, dime nombres de personas que no estén en activo ni sean de asociaciones como presidentes, sino que por el contrario sean historiadores, que los hay muchos y muy buenos, algunos pueden estar en contra de mi ideología, pero me parece, o bibliotecarios o cronistas, aunque sea, y que busquemos un consenso, pero de personas que estén en razón
de su conocimiento y su profesión, no en razón de que estén habiendo recuperado la memoria histórica o oponiéndose a una parte de la memoria histórica. Pueden estar en contra de mi ideología. Yo no reniego de mi historia, porque es parte también de la memoria de este país. Yo efectivamente fui en su día militante de ORT, de la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Después estuve como independiente en el Partido Socialista, luego soy miembro del Partido Socialista. Yo creo que la razón de mi nombramiento pues no es en razón eso, sino es en razón de que he vivido durante toda la época de la dictadura, porque yo soy de la generación que no vivió la guerra, sino de la siguiente generación, la que vivió la dictadura, y desde luego luché contra ella y por las libertades y la democracia. Yo creo que ha sido el nombramiento pensado por la alcaldesa y por la jefa de gabinete, jefa del Partido Socialista, más en razón, yo creo, del trabajo que yo he hecho profesionalmente, pero yo no oculto que he sido una persona que ha luchado contra la dictadura. Que es a donde yo me voy a ocupar de la recuperación de la memoria histórica. Está muy dividida la sociedad puede pensar de una forma o pensar de otra, pensar como se llama de derechas o de izquierdas, pero tenemos derecho todos a saber cuál era nuestra historia, cómo fue, los motivos casi que por qué lo hicieron, pero más que entrar en hacer justicia de ideologías, lo que hay que hacer es reconocimiento de las personas que participaron. Propuesta de que el vicepresidente de esa comisión fuera yo, por lo menos había un contrapeso, yo creo que necesario e imprescindible en ese vulgar sectarismo. Es bien sencillo, si quisiera ser objetiva la ley y tener una comisión con un mínimo rigor, está la Real Academia de la Historia, que es una institución consagrada y con muchísimos años de virtualidad práctica y de ejercicio y conocimiento de la historia, para que allí una imparcial comisión denote que por ley no se puede decir lo que está bien y lo que está mal de la historia. Tenemos que intentar reconocer y recuperar esa memoria histórica y reconocer a aquellas personas que han sido olvidadas y, desde luego, en el caso de las mujeres, siempre digo, invisibles, o sea, no han existido, y sí que han existido y han luchado. En la guerra sufrieron muchas y durante la dictadura también. Yo le propondría a la señora Sauquillo que si hacen calles, pues pongan la calle de Pilar Primo de Rivera y de todas y cada una de las dirigentes de la sección femenina que tanta obra hicieron en favor de la mujer, en favor de la igualdad de la mujer en el trabajo, que volvieran a rescatar, si no lo han quitado ya, las calles, o poner una calle a José Antonio Girón, a todos los que crearon la seguridad social, la sanidad pública, hombres y mujeres, porque no había esa discriminación que ellos sostienen. O sea, que da la impresión de que la mujer descubrió la libertad hace 2 días, ¿no? La mujer, como el mundo evolucionó de una determinada manera, y no tiene la culpa unas ideologías ni otras. ¿Qué pasó desde mi punto de vista con la concejala y con toda la Universidad Complutense, el estudio de la Universidad Complutense? Pues hubo fallos porque ellos no querían, habían cogido una lista de una persona que hizo un listado de calles a años anteriores. Yo he hablado con la concejala para intentar plantearla, oye, me interesa todo el trabajo que hicisteis, porque soy partidaria de que la historia no empieza hoy a contarse, sino que hay trabajo hecho, hay historia que hay que tener en cuenta, y por lo tanto el trabajo que haya de otros lo tengamos en cuenta para estudiar, y en cada caso ir estudiando y haciendo un pronunciamiento. Por eso quiero que en el comisionado haya personas conocedoras. Por poner un ejemplo de si hay un pintor, como has citado, Dalí, bueno, pues hay que hacer la historia de Dalí, pero no creo que Dalí esté en razón de su ideología, está en razón de la figura importante de pintura. ¿Esto hay que cambiarlo? Yo creo que no, sinceramente, pero prefiero estudiarlo con el comisionado caso por caso. Ante la posibilidad de que los 10.500 presos madrileños fueran liberados, las autoridades republicanas comenzaron a sacarlos de las cárceles para fusilarlos. Entre ellas, había 237 eclesiásticos. Hay una derecha que hace acusaciones contra mí que nunca fueron probadas,
y a mí eso ya no me causa efecto. Y es más, quiero decir que, por ejemplo, el asunto de Paracuellos lo juzgó ya el franquismo, pero además, si yo tuviera alguna responsabilidad por no haber podido evitar aquello, yo creo que ya la he purgado con 40 años de exilio. Carrillo era un tipo brillante, perverso. La brillantez del demonio, eso es evidente. Una persona demoníaca puede ser muy brillante. Ha sobrevivido a todas las purgas que él hizo y todas las purgas de Stalin. Fue el responsable y el genocida de Paracuellos del Jarama, eso ya ni Paul Preston siquiera lo niega. A pesar de todo, da igual, pues, porque la izquierda, evidentemente pervertida en lo moral, porque nunca ha creído en la moral, sino en su moral revolucionaria, pues le ha entronizado. Lo que diría hoy Carrillo es que es peligrosísimo porque era un hombre brillante. Y entonces diría que los procesos nunca nacen de una universidad. Estos son ninis y estos son flor de un día. Y esto, cuidadito, porque puede ser una bengala en medio de la oscuridad de la noche, que después lo que nos puede hacer es fracasar estrepitosamente, no llevarnos a ninguna parte. Y hoy, como los movimientos en el universo, dada la capacidad de información, son tremendos, pues también los cambios de gobierno, los cambios de sistema, etcétera, llevan la misma o similar velocidad. Por lo tanto, yo creo que no está consolidado, que no debería consolidarse de una manera tan rápida, y analizar muy bien tanto los dirigentes de Podemos como las masas que les han votado y las razones para ese voto. Y él estaría hasta preocupado porque diría: podemos cometer el mayor de los fiascos, y es no subir peldaño a peldaño y pretender en ascensor sin saber si ese ascensor nos lleva a alguna parte, y si no podemos chocar en alguna de las paradas y caer con estrépito al suelo más absoluto. Comisionado, que quiero que sea paritario entre hombres y mujeres y de personas conocedoras de la historia de Madrid. En primer lugar, ¿quién es Paca Souquillo? Ni nadie para borrar la historia, para borrar lo mejor, en mi opinión, de la historia de España, para que esas 300 calles que obedecen a 300 significados hombres de armas, de ciencias, de letras, no ocupen el lugar que han ocupado siempre. Eso obedece, además de una patología, a una arbitrariedad y un totalitarismo, como señalé antes, digna de otra causa y no la de la libertad y la de la democracia. En otros países existen, ni se han cargado cosas horrorosas, que como tiene Alemania con todo el tema que hubo, no se lo han cargado, está, y te explica, esto pasó, y y eso no ha vuelto a generar un problema mayor, ha planteado que eso ocurrió, y cómo ocurrió. Entonces, si Paca Souquillo defiende que los alemanes no se hayan cargado su memoria histórica, ¿por qué sí quiere hacerlo en España? En Alemania existe el Instituto de Cultura contra el Olvido y por la Democracia. Los alemanes mantienen monumentos históricos como por ejemplo el Estadio Zeppelin de Nuremberg, icono del nazismo. El búnker de Berlín, refugio de los líderes nazis, la Puerta de Brandenburgo, monumento emblemático nazi, y aquí quieren cambiar el nombre del Arco de Triunfo de Moncloa. Los alemanes conservan campos de concentración y exterminio habilitados para visitas ciudadanas, placas en los antiguos guetos judíos que recuerdan a los masacrados, partes del muro de Berlín. La Comisión de la Memoria Histórica se planteará quitar el trozo de muro de Berlín que hay en Madrid.
tiempo al tiempo. En España todo es posible. Pues yo le diría a esta nueva presidenta de la desmemoria histórica que haga lo que le parezca oportuno, pero con su dinero, no con el dinero de todos los españoles. Que me parece muy bien su nostalgia, su desmemoria, su necedad, su arbitrariedad, califíquelo usted como quiera, para que no te ocurra como señalaba Cicerón. Saber lo que ocurría antes de que tú nacieras es imprescindible para no ser siempre un niño. Por lo tanto, haga usted lo que le parezca, pero no a costa de los españoles, no con el erario público, no juegue usted con el dinero de todos, que tan necesario es para paliar muchísimas necesidades que tienen hoy todos los españoles, muchísima gente en paro, etc. Toda esa gimnasia pseudo-revolucionaria y todas esas ocurrencias tienen un coste importantísimo para el erario público. Dedíquese usted a gobernar, dedíquense ustedes a solucionar los problemas reales del pueblo. Y la bandera española pues me representa más allá de ser español, pues bueno, vale, pero tampoco es una cosa que la tenga que defender a capa y espada como única referencia identitaria que tengo que tener. O sea, mis referencias identitarias abarcan un amplio abanico de banderas y de creencias, no específicamente esa. Tristemente, efectivamente, se está utilizando para reforzar la idea del Estado español desde la más rancia derecha franquista incluso. Sobre el tema de las banderas, Podemos quizás es el partido que menos bandera hace de las banderas. Patriotas de pulserita roja y gualda que venden la soberanía a Bruselas. Pero yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Pero vamos, es la bandera que hay, es la bandera constitucional del Estado. A mí me gustaría que algún día hubiera un acuerdo sentimental en este país y yo que sé, que la tercera franja fuera mitad morada y mitad roja, con lo cual nos dejábamos de debates. No, para mí es una bandera que es constitucional, que es de todos. Lo que pasa es que quizá hay mucha gente que todavía sigue con el rechazo porque durante la época que ha habido falta de libertades y de dictadura la usaban unos frente a los otros, o sea, para oponerse a que hubiera democracia, libertad, usaban la bandera, entonces había un rechazo de esa bandera, entonces por un lado, pero yo creo que en este momento la bandera, de hecho a mí misma, ahora cuando voy a un sitio exijo que esté la bandera de España, porque nuestra bandera tiene que ser de todos los españoles, es la bandera constitucional, es la bandera de España, pero es verdad que entiendo que haya gente que se ponga nerviosa y la rechace porque efectivamente la utilizaron durante mucho tiempo como un arma arrojadiza frente a los que pensaban de otra forma, pensaban en políticas de izquierda. Esa hispanofobia que se inicia en la Segunda República termina en el año 36, se proyecta en el exilio y cuando vuelven en el exilio imponen el criterio de las universidades, los colegios donde mandan, donde dirigen, pues esa no necesidad y ese patriotismo constitucional que es una estupidez como la copa a un pino. El patriotismo no es porque exista una constitución que es modificable y cambiable. El patriotismo es histórico, es de convivencia y es de futuro, porque hemos sido a lo largo de la historia por lo que queremos seguir siendo y por la importancia que tiene en la convivencia el valor de esos símbolos de unidad, de grandeza, de libertad y de progreso. Es un defecto de la izquierda tradicional, es una de las patologías que tiene la izquierda y que les impide crear patria, como dirían ellos de manera pedante, crear nación, crear España, crear marca y hacer que fuera la convivencia muchísimo más pacífica. Creo que hay ya sectores del PSOE que han debido ver que no conduce a nada, porque eso es lo que beneficia a los separatistas, y que esa carencia de espíritu colectivo nos puede llevar a una tragedia colectiva, ya que estamos incursos en un reino de taifas, que también es uno de los problemas creados en el año 78 y no precisamente por culpa de Franco. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
La bandera rojigualda, la bandera de España, la creó en 1785 Carlos III como pabellón de la Marina Española. Curiosamente, Carlos III es catalogado como el mejor alcalde de Madrid. Poco después, en 1793, Carlos IV extendió el uso de la bandera rojigualda a todas las instituciones militares y fue el pueblo español, curiosamente, en la Guerra de la Independencia, quien la adoptó definitivamente como símbolo de unión, patria española y rechazo a los invasores. Más tarde fue Isabel II quien en 1843 hizo de la bandera rojigualda la oficial de España. Durante la Primera República, régimen político desconocido por la mayoría de republicanos actuales, la bandera siguió siendo la rojigualda, con la lógica eliminación de símbolos monárquicos de su escudo. Solo en los 5 años de la Segunda República se dejó de usar la bandera rojigualda. Curioso que siendo el periodo más convulso de la historia de España y causa de nuestra última guerra civil, actualmente muchos se empeñen en adoptar como suya la bandera tricolor, en lugar de la histórica rojigualda, a la que identifican, ellos sabrán por qué, con el franquismo. Limitan a los 34 años de franquismo una bandera con 226 años de historia. Increíble, pero cierto. Como el hecho de que los actuales republicanos de bandera en manifestación o en balcón no saben que la Segunda República no fue un periodo de gobierno de izquierdas, ni mucho menos comunista y antiespañol como ellos creen. Fue un periodo de los más patrióticos de la historia de España por parte de todos los bandos políticos enfrentados y que se vino abajo por la avaricia, barbarie y sin razón del PSOE y los comunistas. Seguro que si leyeran algo, dejarían de usar esa bandera ipso facto. Es más, para más INRI, en 1976, el Partido Comunista de España hizo suya la bandera rojigualda y actualmente el líder del PSOE presume orgulloso de ella. Pero los podemistas, por supuesto, reniegan de ella. Me dejas helado.